Tenemos además a Caro Amoroso. Caro Amoroso es periodista, quien nos acompaña el día de hoy para hablar un poco sobre su visión para Latinoamérica en el 2020. Hablaremos sobre el programa Argentina, Penélope, y muchas cosas más en las cuales está trabajando. Bienvenida, Carolina, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por este contacto, gracias además por esperarme, que hoy tuve un día muy intenso al aire. Ustedes habrán estado también muy ocupados con lo que significaron hoy los hechos en Estados Unidos y bueno, la conmoción que generó en el mundo y en la Argentina también, ¿no? Sí, te agradecemos. Sí, justamente estamos haciendo el seguimiento a todo lo que está sucediendo y pues rápidamente antes de ir a algunos de los puntos que veníamos a tratar, coméntanos un poco cómo están viendo estos sucesos desde la Argentina. Bueno, hay por supuesto, te diría muchísima, una sensación como de estar mirando absortos postales que veníamos, lamentablemente en América Latina las hemos visto por desgracia más a menudo de lo que hubiéramos querido, ¿no? Imágenes de mucha fragilidad institucional, pero no esperábamos ver una imagen así en los Estados Unidos, ¿no? Fuerzas de seguridad totalmente sobrepasadas por una masa de gente que ingresaba a un lugar tan institucionalmente caro como es el Capitolio de los Estados Unidos, que ingresa al despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes y que estamos siguiendo a ver si fue o no evacuada. Francamente son postales que no esperábamos ver de un país donde, por supuesto, con críticas que se puedan tener a un determinado liderazgo o con cierto sesgo populista que y con el interés que ha manifestado y que se ha plasmado en la audiencia por seguir, casi te diría, el minuto a minuto de lo que está sucediendo en Washington, D.C. El presidente electo Biden habló hace unos instantes, hace un par de horas, hizo un llamado al presidente Trump a que realmente detenga a toda esta gente que él mismo llamó a D.C. a realizar estas protestas, y que además hizo un llamado a que la gente tampoco no vea esto como una razón para dividirnos más, ¿no? Lo que dijo justamente de que no sé, que esto no es una guerra de republicanos y que los republicanos están haciendo daño al país, no. Esto es un grupo aislado, un grupo de gente que está, digamos, se ha enardecido, son fanáticos del presidente Trump y que siguen justamente esta retórica y este cuento que ha venido repitiendo el presidente Trump de una supuesta farsa electoral, y que se ha dejado llevar justamente por esta situación y que los ha llevado a realizar ese tipo de desmanes, ¿no? En contra de la democracia, en contra de todo lo que significa este país, ¿no? Para muchos para todos los que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos y que vemos la democracia como una de las cosas más valiosas que tiene este país. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Estados Unidos ha sido una referencia en términos históricos, ¿no? Para muchas de las democracias de Occidente. Entonces, realmente ver a esa democracia fragilizada es también, ¿por qué no?, una situación que provoca también mucho dolor por la carga simbólica que eso tiene. Déjame decirte que el presidente argentino manifestó como la preocupación por la situación que se estaba dando en los Estados Unidos y en el Capitolio,
y también el apoyo al presidente electo Joe Biden, ¿no? Alberto Fernández, por supuesto, el presidente argentino. Es importante destacar eso también para entender cómo básicamente este tipo de situaciones fuerzan a los líderes del mundo entero, digo, no solamente de nuestra región, que por supuesto tenemos un vínculo desde América Latina con los Estados Unidos muy claro, sino que fuerza básicamente a los líderes del mundo entero y a las democracias del mundo entero a manifestarse, ¿no? A expresar algo sobre esto que se está siguiendo minuto a minuto desde distintos rincones, ¿no? La verdad es que, como vos decís, ¿no? Joe Biden llama un poco con ese tono moderado que lo caracteriza a frenar el proceso de división progresiva al que ha exhortado Donald Trump, porque forma parte también de la base de su estrategia electoral, ¿no? Y de su estrategia de captación de votos. Y es bien interesante, yo hoy he hablado con un analista que se llama Sergio Berenstein, un analista muy reconocido, ustedes seguro lo conocen, analista argentino. Bueno, Sergio lo que plantea es que dentro de todo esto que sucedió hoy, que por supuesto es muy triste, que por supuesto es muy grave, hay un rasgo positivo y que tiene que ver con las definiciones, o mejor dicho, la declaración de posiciones o de principios que tiene que marcar el Partido Republicano para desmarcarse de Donald Trump y desmarcarse de esta situación que los podría colocar de otra manera en un lugar muy, muy penoso de la historia reciente norteamericana, ¿no? Tal cual, Carolina. De hecho, Sergio Bernstein estuvo cubriendo las elecciones en los Estados Unidos y estuvo charlando con nosotros largo y tendido. O sea que nuestra audiencia lo conoce y la verdad que sí, siempre es muy claro. Carolina, te saco un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos y me interesa ir a un programa que me pareció que está bueno, que reflejaste lo que era Argentina. Lamentablemente duró 4 capítulos, que me parece que estaría bueno que siga, porque la verdad que era muy interesante. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué te dejó ese programa que se llama Argentina Penélope, la Argentina que teje y desteje? Que nos cuentes un poquito de qué se trataba la audiencia y cuál fue tu visión de las pymes argentinas y yo sé que, pero bueno, les cuento a la audiencia, Carolina cubrió muchos de los eventos muy importantes en todo lo que es Latinoamérica. De hecho, sacó un libro. No sé si lo podés trasladar un poco a las pymes argentinas con lo que vos conocés de Latinoamérica. Bueno, América Latina tiene, por supuesto, no es un único bloque, ¿no? Tiene muchísimas particularidades país por país e incluso región por región, ¿no? Porque América del Sur tiene características bien distintas, o las problemáticas de América del Sur que las problemáticas de América, de Centroamérica, ¿no? Pero sí me quiero focalizar un poco en el caso argentino y en lo que tratamos de explorar en Argentina, Penélope, y responderte algo de lo que vos me decías para darle una mirada más regional. Argentina Penélope básicamente surge como una miniserie documental de 4 capítulos que intenta explorar un poco, casi como si fuera una maestría en Argentina, porque para mí fue hacer una maestría en la idiosincrasia argentina y en la idiosincrasia política para entender por qué. Del campo. Un país que tiene muchísimo talento en términos de capital humano, ¿cómo ese país no arranca? Al contrario, no solo no arranca, sino cómo ese país se ve sumido una y otra vez en una crisis, al punto tal de que la crisis es la constante en la historia dolorosa en ese sentido de nuestra Argentina. Bueno, por supuesto, intentando dar respuesta a esto, te encontrás con algunos denominadores comunes. Vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver la realidad del campo con la realidad del sector energético, con la realidad de las telecomunicaciones, con la realidad de las líneas aéreas o con la realidad de la economía del conocimiento de las empresas tecnológicas? Básicamente, un punto en común, una frase en común, que es el cambio constante en las reglas del juego, la falta de seguridad jurídica, la idea de que apenas le aprieta el zapato a la política se puede echar un manotazo y cambiar las reglas de juego para un sector productivo que en muchos casos son sectores productivos capital intensivo, es decir,
que tienen que poner plata y que en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, tienen que poner plata de manera bastante frecuente para actualizar la tecnología. Con lo cual, si yo te cambio la regla del juego, yo te planteo un horizonte muy difícil para tu apuesta a largo plazo. Bueno, esa realidad que se repite en nuestra Argentina es la que lleva a que todo ese esfuerzo que se teje en muchos sectores de la economía y del sector privado, ¿no? En muchos referentes del sector privado, en buena medida estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, como bien decís vos, que ese esfuerzo que se teje se desteja por la noche, de buenas a primeras, por un impuesto salido de la galera, por una nueva regulación que hace inviable un modelo de negocio, con lo cual también pienso que este cambio y muchas veces esta ideologización de la política económica y la política productiva hace que estemos atravesados incluso por relatos que justifican las trabas al sector productivo, ¿no? Y que justifican muchas veces que nuestros países, y ya no solo hablo de la Argentina, porque esto sí lo he visto como denominador común, que nuestros países construyan en buena parte del sector productivo a un enemigo que se queda con eso que le correspondería al pueblo. Y esto atenta directamente contra los pilares del desarrollo de un país, que primero son, por supuesto, los emprendedores del sector privado, pero además y esencialmente la generación de empleo de calidad. Así que te diría que todas esas reflexiones que me acercó a Argentina Penélope me permitieron también pensar en una América Latina Penélope, ¿no? Porque a mí me ha tocado vivir en países riquísimos en términos de recursos. Y la explicación de por qué esos países sabotearon su propio desarrollo creo que está en la idiosincrasia y en la idiosincrasia que da a luz a una clase política o a un liderazgo que lleva a ese país muchas veces a su propia o degradación o a su propia frustración, ¿no? Es triste, pero es así. Carolina, vos hace poquito sacaste un libro que se llama Llorarás. Contanos un poquito, porque me imagino que vos, por escribir ese libro, vos viviste en Venezuela, ¿no? Y me imagino que sabrás lo que es padecer, o sea, gente que no tiene para comer, que no tiene ni o sea, que la plata no le alcanza ni para comprar un paquete de pañales. Bueno, Venezuela es una catástrofe humanitaria y me parece sí bien importante como expresarlo en esos términos, porque muchas veces caemos en una conversación también muy ideologizada de pensar esto en términos de si la izquierda, si la derecha, y en realidad en el centro de la conversación sobre Venezuela tiene que estar la catástrofe, la crisis humanitaria. Crisis humanitaria causada por un régimen que le ha avasallado todos los derechos fundamentales al pueblo de Venezuela y que empujó a la huida, al éxodo, a la migración forzada, a hoy más de 5 millones de personas. Yo viví en Venezuela 4 años en el paso de mi niñez a la adolescencia, entre mis 11 y casi 16 años. Yo viví la emergencia del chavismo, el surgimiento del chavismo y lo que todavía se consideraba como la Venezuela del boom petrolero, ¿no? Algunos hablaban incluso hasta de la Venezuela saudí, ¿no? De una Venezuela que veía mucha bonanza, por supuesto de la mano del principal sector productivo, que era el petrolero, ¿no? O sea, el sector energético. Pero bueno, después devino lo que devino, la llamada Revolución Bolivariana, vinieron también los años del madurismo y vemos esta catástrofe humanitaria que no puede sino interpelar a cualquiera que cubra, te diría que haga periodismo, ¿no? Porque más allá de que cubras o no la agenda internacional, la diáspora venezolana se te presenta esta noche en la pizza que pidas y que te la va a traer seguramente un ingeniero, una persona que tiene un título de ingeniero bajo el brazo, ¿no? Y si uno se detiene con empatía y con la escucha profundamente entrenada,
se va a dar cuenta de la tragedia que es Venezuela y de lo que realmente estamos hablando cuando hablamos de Venezuela. Por eso Llorarás, que es mi primer libro, Historias del éxodo venezolano, es un libro de historias en primera persona, no es un libro de análisis político, porque entiendo que en esas historias es donde empieza y termina toda la discusión sobre Venezuela y toda la discusión sobre cómo posicionarnos ante Venezuela. Nunca podemos sino repudiar a un régimen que persigue estudiantes, que ha incluso arremetido contra jóvenes y familias enteras, que lo único que están haciendo es movilizándose y que se han movilizado durante estos años, básicamente para pedir, como bien decías vos, dejar de hacer colas para comprar, si Dios los ayuda, un paquete de pañales o un cajón de leche, una caja de leche. Francamente, no entender que la conversación sobre Venezuela es esencialmente una conversación sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales de un pueblo, a mi entender, es no comprender la dimensión de la tragedia venezolana. Carolina. Yo quería agregar rápidamente, bueno, sí. Era más bien una pregunta sobre tu opinión en cuanto a cuál es tu visión, cuál es tu perspectiva en el sentido de futuro del emprendimiento argentino, de esta industria tecnológica que justamente mencionabas, que se está viendo de alguna manera tentada o atraída por políticas de atracción uruguaya, ¿no? Uruguay actualmente está aprovechando todo lo que está sucediendo y la coyuntura en la cual están viviendo, en la cual ellos han podido recuperarse rápidamente de toda esta situación, de esta pandemia, y están realizando políticas para atraer capital de la región, atraer en especial empresas argentinas a su país, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué ves tú en ese sentido? ¿Tú crees que podría haberse un éxodo también de empresas argentinas yéndose a Uruguay? Bueno, es difícil hablar de un éxodo, ¿no? Porque eso tendría que referirse a una cantidad muy significativa, pero sí hay empresarios muy importantes de la Argentina que están residiendo hoy en Uruguay. El caso más emblemático es el de Marcos Galperín, ¿no? El creador y el alma mater de Mercado Libre, una empresa hoy enorme, ¿no? En su dimensión y en su alcance mucho más allá de la Argentina. Te diría que Uruguay optó por esta estrategia incluso antes de la pandemia, cuando Lacalle Pou, durante su candidatura presidencial, hablaba del deseo de atraer no solamente capitales, sino también familias, ¿no? Vos pensás que Uruguay, en el año que pasó, bajó los requisitos de la residencia fiscal, no solamente para empresas, sino para personas que quisieran radicarse en el Uruguay, ¿no? Claramente atendiendo a una necesidad de poblar, de atraer a distintas personas de distintos puntos de América Latina, entendiendo también que probablemente la pandemia generaría un replanteo. En algunas declaraciones le he escuchado decir a Lacalle Pou que la pandemia generaría un replanteo de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida. La calidad de vida en Uruguay es otra, ¿no? Porque básicamente tienen, bueno, una idiosincrasia distinta, porque no tienen una gran urbe o un gran conglomerado urbano como puede ser la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera es un ritmo quizás más tranquilo. Muchas personas incluso han optado por probar durante la cuarentena el año pasado irse un tiempo a Uruguay, personas que quizás tenían propiedades allí, para ver si se adaptaban y si optaban por ese ritmo de vida quizás más tranquilo del otro lado, ¿no? En el país vecino. Lo cierto es que me parece que todavía habría que esperar para hablar de un éxodo de empresas, pero sí han sido muy atractivas las condiciones. Ha sido muy simbólico que un empresario como Marcos Galperín se resida en Uruguay y por supuesto, y otros referentes también de la industria tecnológica, y por supuesto Uruguay parece estar haciendo todo para mandar los mensajes bien claros al sector privado, incluso al hablar sobre carga impositiva. El propio presidente Lacalle Pou dijo, cuando le preguntaban si iba a poner impuestos a los de mayores ingresos o a las empresas,
o a quienes tienen más capitales en Uruguay, él contestó algo así, utilizando la metáfora de una bicicleta, contestó algo así como: no le voy a poner más peso al que me pone a pedalear la economía, ¿no? Un discurso que sí es bien distinto al que hay o al que prevalece a partir de la administración de Alberto Fernández en la Argentina, ¿no? Hay que ver, diría yo, que sería prudente esperar. Ahora la situación epidemiológica empeoró en Uruguay y se han tomado algunas medidas algo más restrictivas. Diría que sería prudente esperar algunos meses de este año 2021 que comienza para ver si esa tendencia se confirma, digamos, si en efecto la estrategia de la calle Pou para captar tanto capitales como familias, en este caso argentinas, se termina plasmando en un fenómeno más tangible. Carolina, a ver, con respecto, bueno, a tu primer libro, que la verdad que por lo que veo que o sea, es un éxito, te felicito. ¿Estás pensando en sacar otro libro? O sea, ahora que bueno, que sacaste el primero, me imagino que no solamente te quedás con uno. Pues, o sea, ¿tenés pensado? ¿Qué tenés en mente? Si se puede, obviamente, decirlo. Sí. Mira, tengo en mente hacer con Juan Meiriño, un amigo, colega y compañero de aquí de TN. Tengo pensado hacer mi segundo libro sobre las empresas tecnológicas en la Argentina, sobre este ecosistema de empresas tecnológicas que nace en la Argentina, también entendiendo que es analizar la expresión local de un fenómeno global, ¿no? Como son las empresas de esta economía del conocimiento y de este boom tecnológico, que en el caso argentino incluso se presentan algunos ejemplos o algunos casos con mucho impacto social, contemplando mucho la realidad social argentina, el contexto en el cual nacen estos emprendimientos tecnológicos. Así que estamos en pleno armado de ese proyecto y por supuesto todavía presentando Llorarás, todavía armando lo que va a ser el 2021 y trabajando día a día acá, llevando las noticias. Y es muy bueno lo que contás, porque nuestro programa trabajamos mucho la economía naranja, la economía del conocimiento, la economía de las industrias creativas, y siempre, todos los miércoles, tenemos 2 o 3 invitados de economía naranja que tienen empresas. Hoy tuvimos 2, uno de Perú, con un vodka que hace, otro, un supermercado que tiene 2 sucursales en los Estados Unidos de 180 personas, y creo que eso hace grande a los países, eso hace grande y dignifica a las personas, y me parece que bueno, que está buenísimo, que creo que lo que es la tecnología hoy en día es lo que, y la inteligencia artificial prácticamente es la cuna. Hoy en día, lo decimos siempre con Giovanni, las empresas... se cortó, pero bueno, decíamos que hoy en día las personas tienen que... Ahí estoy bien. Te repito, lo que decimos siempre con Giovanni, que hoy en día, además de saber inglés, también tenés que saber programación prácticamente. O sea, un trabajo ya prácticamente a los nuevos egresados de las preparatorias, como en los Estados Unidos, les están inculcando la programación desde chicos. O sea, que creo que es bastante acertado el libro que van a escribir, y ojalá que lo vengas a presentar al programa. Sería un gusto y un placer poder charlar con vos sobre eso. Y hay una pregunta, yo me quedo, la última pregunta de mi parte, como periodista, ¿qué lección te dejó, o qué mayores lección te dejó el 2020 con el tema de pandemia? Como persona te diría no hacer tantos planes. Como persona, no hacer tantos planes. Me parece que el 2020 nos deja a todos con la sensación de que bueno, la vida realmente nos puede cambiar y mucho. La valorización de los vínculos y de mi gente y de tener cerca a mi gente. La inscripción del cuidado propio y del cuidado de los otros, que es algo que uno lo hace todos los días porque también batalla contra el propio negligente que llevamos cada uno adentro. En esto me parece que cada uno de nosotros, o al menos en lo personal, me gusta hacer ese ejercicio de hacerme cargo de, bueno, acá me puedo cuidar más, en esto puedo tener más recaudos, en esto puedo cuidar más a alguien que tengo cerca. Y después te diría que en cuanto al ejercicio periodístico, me parece que muchas veces nos toma
todo, por supuesto, la agenda del COVID y la cuestión sanitaria, que ocupa un lugar totalmente central y está muy bien que así lo sea, pero sobre todo en nuestros países donde tenemos problemas estructurales que además se plasman en los indicadores sociales que más nos duelen, como la pobreza, como el desempleo, me parece que es muy importante no desatender esa otra agenda que es la que condiciona y marca y signa la realidad de la gente, ¿no? Más allá de que, por supuesto, la agenda sanitaria es sumamente importante y las cuestiones de salud pública también así es, ¿no? Estás en la redacción, ¿no? Prácticamente, o sea, terminaste del aire, te agarramos, pobre, no la dejamos ni sentar. Me vine a una pobre, salita, o sea, pero ahí está la redacción de fondo. Te agradecemos muchísimo. Una sola cosa, me gustaría que digas, bueno, ¿dónde se puede adquirir tu libro? ¿Llorarás? ¿Cómo lo podemos comprar? A ver, mi libro está, por supuesto, disponible en las librerías de la Argentina. Está disponible el libro físico, con lo cual, si lo quieren comprar online desde el exterior, en la plataforma de Temática y de Cúspide, desde el interior de la Argentina también lo pueden comprar a través de Librum, pero desde el exterior, entiendo, Temática y Cúspide tienen envíos, así que lo pueden comprar por ahí. Y bueno, si están en la Argentina, en todas las librerías, la editorial Catapulta y el sello Catarsis, que es el sello que publica Llorarás, ha hecho un esfuerzo grande porque la distribución sea bien amplia y pueda llegar a los distintos puntos del país, así que estoy muy contenta con eso también. Muchísimas gracias, Carolina, en serio, por el esfuerzo de salir del aire y de entrar a otro aire. Al aire de ustedes. Muchísimas gracias, y esperemos poder tenerte pronto y además presentando el otro libro, que me imagino que será un éxito también. Bueno, muchísimas gracias y te mantengo al tanto si hay más Argentina Penélope. Dale, sería un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Giovanni. Muchas gracias, Leonel. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, qué interesante también ver una mirada, ¿no?, periodística desde la Argentina. Acaba de terminar su programa, un noticiero del prime time en la Argentina y también cómo nos decía un poco, nos habló un poquito de Sergio Bernstein, un poco lo que contaba, que también lo tuvimos acá en el programa y es fuente prácticamente del programa. Giovanni, creo que este programa se extendió por todas las novedades de último momento. Tuvimos que sacar un par de invitados justamente a último momento para poder cubrir estas noticias que lamentablemente hacen eco a nivel mundial. No sé qué opinás vos, Giovanni. Así es. Estamos aquí para informarlos, traerles la mejor información para todos ustedes, como todos los miércoles. Y por supuesto, ahora también a través de nuestra membresía por delfinoconegocios.com, sección planes, para que puedan tener acceso a contenido exclusivo por solo $10 mensuales. Así que, sin más, les agradezco habernos seguido el día de hoy y que nos vemos el próximo miércoles con más información, tenemos más invitados, más información y una vez más con Leonel Paredes de Buenos Aires y acá su servidor Giovanni Delfino desde Washington, D.C., para todos ustedes. Síganos en las redes y hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por todo.